Muy bien, regresamos. Aquí estamos en vivo y en directo en generacionalaire.com. Estamos a esta hora de la noche, son las 7:10. Tomémonos un café y hablemos de pensiones con el doctor Oscar Darío Ríos Ospina, guía jurídica en pensiones. Aquí estamos para compartir con ustedes 60 minutos y hablemos de pensiones mientras nos vamos disfrutando de este buen café colombiano. Hoy estamos de Riquinca, un lugar maravilloso aquí en el municipio, en la capital de nuestro departamento de Risaralda. Doctor Oscar Darío Ríos, muy buenas noches, ¿qué tal el café? Don Quique, muy buenas noches. Efectivamente, como es la experiencia habitual en estos programas, hablamos de pensiones, que es un tema complejo, y nos tomamos un buen café. Hoy desde Riquinca. Es una experiencia que luego el personal de este lugar nos va a motivar y va a motivarle a los oyentes para que visiten este gran lugar. Por ahora hablemos un poco de pensiones, que es el tema de esta noche, en especial sobre los traslados de régimen de ahorro individual, de los regímenes pensionales, perdón. Bueno, vamos a ir saludando a todos nuestros oyentes que están conectados. Nos piden ya luz de los Estados Unidos, colombianos radicados en el exterior, a esta hora acompañándonos y tomándonos un buen café colombiano. Desde Riquinca saludamos también a Rosario Calderón, desde México, un abrazo para todos los mexicanos, para la gente que a esta hora se conecta desde Nueva York, colombianos radicados en Nueva York, en Miami, que nos van dejando por aquí el saludo de las buenas noches, doctor Oscar Darío Ríos. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que en estos días fue tendencia en Colombia, y es lo que tiene que ver con ese proyecto de ley que se cayó, el proyecto de ley que habla sobre el traslado express. ¿Qué pasaría allí, doctor Oscar Darío Ríos, para iniciar de una vez con nuestro programa de esta noche? Bueno, don Quique, como bien lo pueden conocer muchos de nuestros oyentes, en Colombia tenemos dos regímenes pensionales, uno público y uno privado. A partir de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, se tuvo la oportunidad de que las personas pudieran elegir libremente entre el régimen público y el régimen privado. Le cuento mi experiencia personal. En aquella época yo laboraba en la Contraloría General de Medellín, y recuerdo que las personas que estaban promocionando los fondos llegaron a esta institución y nos convocaron a una reunión general. No hubo ninguna asesoría personalizada, fue general. Nos dieron una charla y muchos de los que estábamos allí se afiliaron al régimen de ahorro individual sin tener ninguna información que estaban obligadas todas estas entidades, los fondos privados, a darle a todos los afiliados a los sistemas pensionales que en ese momento tenían vigencia, que era el Seguro Social o algunos sistemas pensionales del sector público que tenían vigencia en ese momento. Hoy, con el Congreso de la República inició un trámite para que muchos de los que estaban afiliados al régimen de ahorro individual pudieran trasladarse de manera express al régimen de prima media, porque para muchos de los que están afiliados en el régimen de ahorro individual les es más conveniente estar en el régimen de ahorro individual. ¿Y por qué es más conveniente? Por dos razones. La primera, porque muchos de los que están afiliados al régimen de ahorro individual, por ese traslado, perdieron el derecho a estar pensionados en el régimen de prima media con los beneficios del régimen de transición. Y en segundo lugar, porque es indiscutible y está más que demostrado que las pensiones que se otorgan en el régimen de prima media son tiene una proporción más alta que las que se pueden recibir del régimen de ahorro individual. Digamos que es una proporción de 1 a 3. ¿Para quiénes les conviene estar en el régimen de ahorro individual? Aquellas personas que tienen un ingreso base de cotización superior a 2 salarios mínimos. A esas personas, si tienen un número elevado de cotizaciones, se les recomienda, y es la opción, pasarse al régimen de prima media y no estar en el régimen de ahorro individual. Entonces,
el legislador, incluso el legislador del 2003, ni siquiera el de la Ley 100, en Ley 100, los afiliados al Sistema General de Pensiones podían trasladarse cada 3 años de un sistema pensional al otro, y no existía esa limitación que se creó en la Ley 797 de que si te faltan menos de 10 años ya no te puedes trasladar de régimen, ya te tienes que quedar en el sistema pensional donde estás. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. Pero esa norma fue incorporada en la Ley 797 del 2003, que modificó varias normas de la Ley 100. Aquí hay intereses del gobierno, intereses del sector financiero, y de hecho pues se incorporan los intereses, se plasman en este tipo de normas. Con Ley 797, supuestamente, para generar estabilidad en el sistema pensional, se creó esa limitación de que las personas que tienen una edad que supera, o sea, que a los que les faltan menos de 10 años para pensionarse, ya no pueden trasladarse de un régimen pensional a otro régimen pensional. Con esta norma que se creaba y que tenía pues buena acogida en el Congreso de la República, por lo menos en la Cámara de Representantes, se cayó las ilusiones de muchas personas de regresar al régimen de prima media, por lo menos de manera express, de manera administrativa. Hoy la opción que tienen estas personas es la que hoy 34.000, casi 40.000 personas están buscando esa opción a través de la presentación de demandas, a través de buscando el traslado por vía judicial, porque es de la única manera que hoy lo pueden lograr. A los que ya no tienen esa opción, por lo menos que les falta menos de 10 años para pensionarse, la única opción que hoy tienen es presentar demandas para que un juez de la República declare ineficaz esa afiliación que no cumplió con los requisitos que establece la norma para que se diera de una manera consciente. Bueno, doctor Oscar Darío Ríos, vamos iniciando entonces con una serie de preguntas que tenemos durante el programa, durante estos 60 minutos. Y bueno, una de las preguntas es, ¿qué se entiende por ineficacia de la afiliación? Mira, cuando hablamos de ineficacia, estamos hablando de una consecuencia jurídica que se da en la afiliación que realiza un afiliado al sistema de seguridad social y que está en el régimen de ahorro individual, pero que no surtió los efectos, esa afiliación que establece la norma, y es tener un consentimiento informado. Todas las personas, cuando se afilian al sistema de seguridad social, deben registrar una afiliación. Cuando se da un traslado de regímenes pensionales, es porque si yo estoy en el régimen de prima media y me traslado al régimen de ahorro individual, esa afiliación tiene que estar precedida no solamente de una firma de un formato, sino de un consentimiento informado que consiste en tener una información muy especial, porque afiliarse a un fondo de pensiones no es cualquier afiliación. O sea, eso no es simplemente llenar un formato y hoy que estoy en el régimen de prima media, mañana voy a estar en el régimen de ahorro individual. No, eso tiene unas consecuencias que tienen implicaciones en mi pensión, en mi futuro pensional. Entonces, cuando yo realizo esa afiliación, que muchos de los afiliados la realizaron porque el empleador simplemente le pasó un formato y lo afilió, o en el caso personal, fueron los promotores de los fondos privados, generaron una información global, no particular, y pocos de los que allí estaban en esa reunión recibieron la información consciente. ¿Qué es información consciente? A todos los afiliados se les debe indicar cuáles son las características del régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Se les debe indicar cuáles son las consecuencias que tiene firmar ese formulario. Muchos de los que firmaron el formulario no conocieron las consecuencias que tenían esa afiliación. Por ejemplo, muchos de los que allí se afiliaron perdieron el régimen de transición. ¿Por qué lo perdieron? Porque nunca les explicaron ni nunca les indicaron que tenían un beneficio en el sistema pensional si pertenecían al régimen de prima media. Pero se dio el traslado. Esa normatividad de información
que obligaba a los fondos de pensiones estaba incluso desde 1993 en el Estatuto Orgánico Financiero, Ley 663 de 1993. Allí en el artículo 97 se estableció una norma que obligaba a los promotores, por lo menos, dar una información muy completa de lo que significaba en ese momento el sistema pensional y las características que tenía en ese sistema pensional el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media y las consecuencias que implicaban ese traslado en ese momento. En 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100, en el artículo 13 se estableció unas obligaciones, y es que la afiliación debe ser libre y consciente. Muchos se afiliaron al sistema, pero desconociendo las consecuencias de esa afiliación. En el artículo 271 y 272 se establece la ineficacia de la afiliación, que es de la que usted me pregunta, y es que cuando esa afiliación no se realiza conscientemente, sin conocimiento de las consecuencias que tiene para ese afiliado estar en el régimen de ahorro individual, pues lógicamente que un juez de la República lo primero que va a hacer, al no encontrar esa prueba que garantice y que pruebe que efectivamente el promotor del fondo privado asesoró realmente a ese afiliado, se va a declarar la ineficacia de la afiliación. Esa ineficacia deja sin efectos esa afiliación y como consecuencia esa persona regresa del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, como si no hubiese existido ningún traslado. Tiene unas consecuencias que más adelante las vamos a explicar acá para todos los que nos están escuchando en este programa. Muy bien, doctor Oscar Darío, tenemos preguntas, pero a lo largo del programa pues vamos también a ir interactuando con cada uno de los oyentes. Gracias por conectarse, gracias por compartir nuestra transmisión de esta noche, que estamos desde el Café Riquinca. Ahora vamos a hablar un poco qué es Riquinca. Bueno, otra de las preguntas, el deber de la información. ¿Qué es el deber de la información, doctor Oscar Darío? Es la obligación que tienen todos los fondos de pensiones de indicarle a los afiliados de ese fondo de pensiones cuáles son las características que tiene ese régimen pensional en el cual se encuentra afiliado. Como bien te lo expliqué y lo explico nuevamente, desde el Estatuto Orgánico Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 100 en su artículo 13 y el decreto un decreto 1328 del 2011, se establecieron unos deberes para los fondos de pensiones. En primer lugar, es el deber de información que se establece en la Ley 100. Pero en el decreto 1328 del 2011, no solamente se habló del deber de información, de mostrarle al afiliado las características de los sistemas pensionales que existen en Colombia, sino que adicionalmente se obligó a los promotores y a los fondos de pensiones, por lo menos, garantizarle a los afiliados el buen consejo. Un buen consejo que consiste en la indicación que le da el promotor, la persona que está motivando a ese traslado de régimen, con fundamento en la historia laboral que tiene cada afiliado en su fondo de pensiones y todas las cotizaciones que ha realizado, a que se le indique si para él es más conveniente estar en el régimen de ahorro individual o estar en el régimen de prima media. Ese deber de información ha tenido su evolución. Hoy, por ejemplo, se habla de la doble asesoría que incluso podría considerar que para mí está viciada, porque la doble asesoría debe estar libre de cualquier interés económico que pueda tener los promotores que realizan las afiliaciones, los fondos de pensiones, tanto públicos como privados. Y hoy hemos visto incluso cómo hasta el mismo gobierno está desmotivando y se opone a cualquier traslado que hoy se está intentando desde el régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Hoy se habla desde el ministro de Hacienda y en el mismo Congreso, en los debates, se han escuchado hablar que si se presentan ese tipo de normas, estas normas prácticamente pierden su interés en los debates, porque se habla de que se rompe prácticamente con el equilibrio financiero.
No entiendo cuál equilibrio financiero cuando los aportes que realizamos todos al Sistema General de Pensiones son los que están siendo utilizados por los fondos de pensiones para reconocer las prestaciones a las que tenemos derecho todos los trabajadores en Colombia y en el mundo. Bueno, muy bien, resumir un poco entonces el deber de la información, el derecho que tienen todos los afiliados al Sistema General de Pensiones de recibir información, una información completa de los distintos regímenes pensionales que existen en nuestro país. Sí, señor. Muy bien, son las 7 de la noche con 29 minutos, permítame, doctor Oscar Darío, vamos por aquí a saludar a nuestros oyentes, a todos los que a esta hora se van conectando, las personas que van compartiendo con nosotros esta noche. ¿Cómo va el café? Hombre, don Quique, muy sabroso. De verdad que invitamos a todos los que nos están, por lo menos escuchando en este programa, que visiten este nuevo lugar del eje cafetero, Riquinca. Riquinca. Bueno, y vamos a hablar ahora con uno de los jóvenes de Riquinca para que nos hable un poco de este concepto, de este café temático que está ubicado aquí en el sector de Cerritos. Tomémonos un café y hablemos de pensiones. Estamos en vivo y en directo con Guía Jurídica en Pensiones, el doctor Oscar Darío Ríos Ospina. Saludamos a John Alejandro Álvarez, por aquí nos estaba también saludando Arbey Marín. Saludo para Lorena Delgado, que está conectada desde Los Ángeles, California. Muchas gracias a Lorena también por seguirnos y por saludarnos a esta hora. También se conecta María Álvarez, dice que es mejor el régimen del Estado o el privado. Mi nieto apenas está comenzando a trabajar y está en uno privado. Dice ella que cuál recomendado. Ahora vamos a dialogar un poco con nuestros oyentes, que a esta hora nos van escribiendo a través de las diferentes plataformas. Estamos en Generación al Aire, en El Urbano, estamos en Café Digital y también estamos a través de Parche Pereirano. Bueno, ¿ante quién se demanda la ineficacia de la afiliación, doctor Oscar Darío? Don Quique, y para todos los oyentes, estas demandas se presentan ante los jueces laborales del circuito y ellos son los que son competentes para darle trámite a estas demandas. La competencia la determina el juez del lugar donde se realiza la reclamación administrativa. O sea que si estoy en Medellín y realizo la reclamación administrativa en Medellín, el juez laboral de Medellín es el competente para conocer de este tipo de litigios. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta que nos acaban de hacer a través de la red. No sé si de pronto vamos hablando un poco, dialogando con nuestros oyentes. Tatiana nos dice, qué lugar tan bonito. Un saludo para Quique, para el doctor Oscar Darío, dice Tatiana Osorio, un lugar muy recomendado en la ciudad de Pereira. O sea que ya muchos de los oyentes han tenido la posibilidad de estar en este lugar, en el sector de Cerritos. Nos preguntan también Harvey, por ahí tenemos preguntas. Bueno, más adelante vamos a estar dialogando con ellos. Saludamos a Álvarez Guillermo, que se conecta también desde el sector de La Romelia, en el municipio de Dos Quebradas. Bueno, otra de las preguntas, ¿quiénes deben intervenir dentro de una demanda de ineficacia de la afiliación? Don Quique, estas demandas son demandas complejas. Cada afiliado tiene su historia. Si lo que se pretende en estas demandas es que el afiliado que está en el régimen de ahorro individual regrese a Colpensiones, que es la entidad que hoy representa el régimen de prima media en Colombia, tiene que estar demandado, o sea, participan en la demanda Colpensiones, se demanda el fondo de pensiones en el cual se encuentra afiliado el demandante, y adicionalmente también se deben demandar todos los fondos de pensiones en los que ese afiliado hizo registro de traslado de fondos. Adicionalmente debe vincularse a la Procuraduría y también a la Agencia Nacional de Defensa. Bueno, 7:33, 7 de la noche 33. Me gustaría que habláramos con los jóvenes del café. Riquinca, me preguntaron ahora que qué significado tiene Riquinca. Yo lo voy a decir de una vez, doctor Oscar Darío. Riquinca, Risaralda, Quindío y Caldas. Ahí suma el triángulo del café y ese es el significado
de la palabra Riquinca que ustedes ven al fondo. Es un lugar que está ubicado en el sector de Cerritos para disfrutar de un buen café, para disfrutar en familia, un lugar maravilloso. Estamos dialogando con el doctor Oscar Darío Ríos Ospina, estamos hablando de pensiones mientras nos vamos tomando un café y bueno, si tienen preguntas, en un momento vamos a estar dialogando con cada uno de los oyentes que nos escriben a esta hora desde España. Aquí tenemos las 7:33, en España son más de las 12 de la noche ya, y bueno, vamos a estar también atendiendo muchas preguntas de los colombianos que están radicados en el exterior. Tengo otra pregunta, doctor Oscar Darío. ¿Qué pasa si un afiliado que hizo traslado del régimen registra el traslado a varios fondos de pensiones privados? Como lo indiqué en la pregunta anterior, don Quique, cuando me traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual, y en el régimen de ahorro individual presento varios traslados entre fondos de pensiones, cuando se presentan estas demandas de ineficacia, todas las entidades en las cuales yo registro afiliaciones tienen que demandarse, tienen que ser incorporadas en esa demanda. Y lógicamente, o sea, aquí en estas demandas lo que se busca es la anulación o la declaración de ineficacia del régimen de ahorro individual, o sea, de ese traslado que se da entre el régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Quiere decir entonces que si un juez de la República declara ineficaz la afiliación de ese traslado de régimen, todos los traslados que se dieron en el régimen de ahorro individual también pierden sus efectos. Como dice la norma, la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Muy bien, doctor Oscar Darío Ríos. Estoy ya en este momento con Félix, es uno de los jóvenes que trabaja en este bello lugar. Vamos a hablar un poco de Riquinca. Félix, muchas gracias, hombre, por atendernos en esta noche, en este sitio tan espectacular. Cuéntenos un poco, bueno, yo ahora me adelanté y les dije que era Riquinca, Risaralda, Quindío y Caldas. ¿Cómo nace ese concepto? ¿Quién es el de la idea? Bueno, realmente mi jefe Andrés Gutiérrez fue realmente de toda la idea del nombre de Riquinca, porque la idea principal es tener las 3 sedes en las capitales principales de cada de las ciudades, es decir, una en Risaralda, otra en Quindío y la otra en Caldas. Por todo el tema de lo que fue la pandemia y todo eso fue que no pudimos hacer ese proyecto, porque para estas fechas se suponía que ya estuvieran abiertas por lo menos una de las otras sedes, pero nos dio esa pausa. ¿Y qué nos hizo esa pausa? Que pudiéramos experimentar un poquito más, tanto con café, con gastronomía, mucho más con la coctelería. Yo me dedico ya desde hace 7 años a la coctelería y ahorita ya tengo un año como tal como barista. Entonces decidimos como tratar de expandirnos lo más que pudiéramos para darle la vida real a Riquinca, o sea, darle siempre un toquecito más allá, un plus de siempre encontrar algo diferente ya de cualquier otro café, porque siempre conseguimos la taza de café, el capuchino, el mocachino. Quisimos como ya dar un pasito más adelante y experimentar un poco más, ya que tuvimos todo el tiempo de la cuarentena para hacer eso, para estudiar, para aplicarnos un poco más al café. Entonces, de eso es que se trata Riquinca, de realmente un experimento que ha dado muchísimos frutos. Bueno, usted nos hablaba ahora que este concepto nace en medio de la pandemia. Nace el concepto en medio de una dificultad, y cómo les ha ido durante este tiempo. Pues la acogida ha sido muy buena, realmente poco a poco hemos ido dándole, como quien dice, el paso a medida de creando necesidades y creando, o sea, cumpliendo con esas necesidades que cada cliente pedía. Es decir, nuestra gastronomía era muy corta, empezamos a expandirla de poco a poco hasta que realmente la carta ya la expandimos aproximadamente, ya tenemos unos 50 productos en total, tanto en bebidas como en gastronomía. ¿Y qué fue lo que fuimos dándole un poquito más? ¿A qué fue? A lo que es la gastronomía internacional. Tenemos muchas cosas muy típicas, desde los desayunos, desde los calentados, comida súper típica, pero ¿qué dijimos? Necesitamos abarcar un poquito más, no vamos a quedarnos con lo típico, porque como te dije al principio, o sea, vamos a darle ese plus que no consigues en otro café. Bueno, ¿qué tipos de café encontramos aquí, Félix?
Bueno, por el momento tenemos 3 variedades. La primera sería Caturra Natural, la segunda sería Castillo Honey y un Castillo Lavado. Esas 3 serían nuestras principales. Y que siempre estamos dándole variación a la que estamos utilizando siempre, como quien dice, en batalla. Ahorita estamos utilizando un Castillo Naranjal, súper bueno, realmente es muy extraño este café que pudimos conseguir, porque tiene unas notas súper deliciosas de maracuyá, que realmente no lo he encontrado yo en muchos cafés por más que he probado. Tenemos nuestro propio café para la venta. El origen del café, por favor, claro, Félix. Todo nuestro café viene de Balboa. Está aproximadamente a unos 1700 metros de altura, toda la plantación, y con ese café es el que realmente le hemos dado la vida a Riquinca. Bueno, muy bien, ahí ustedes ven imágenes de este bello lugar, más que disfrutar de un café es vivir una experiencia aquí en Cerritos con Riquinca. Me encanta esa palabra porque es la unión de nuestro eje, Risaralda, Quindío y Caldas. Visiten a Riquinca, cuéntanos un poco de los horarios de atención. Bueno, nuestros horarios están desde muy temprano, es decir, desde las 8 de la mañana, porque como te nombré, estamos desde los desayunos hasta la cena, es decir, estamos hasta las 11 de la noche. Los viernes tenemos música en vivo y se alarga nuestro horario aproximadamente hasta las 2, 3 de la mañana, dependiendo de la afluencia. Los sábados también, a medida de que ya vayamos superando todo esto de la pandemia, ya vamos ahí aplicando más cositas. Pero hasta los momentos nuestro horario es de 8 a 11 de 8 de la mañana a 11 de la noche. Bueno, Félix, muchas gracias y la invitación entonces para que visiten Riquinca, esta experiencia del triángulo del eje cafetero, Risaralda, Quindío y Caldas. No se les olvide, eso es lo que significa Riquinca, Risaralda, Quindío y Caldas, la unión de estos 3 departamentos. Bueno, aquí siempre bienvenidos y bueno, de la mano de una buena atención y un buen café. Listo, Félix, muchas gracias, hombre, por su atención. Aquí continuamos entonces tomándonos un buen café, doctor, un buen café, hablando de pensiones. Y bueno, a los oyentes muchas gracias por compartir esta señal, por conocer este concepto tan interesante que es el de hablar de pensiones, que es un tema que los colombianos necesitan conocer a diario y de disfrutar de un buen café. Bueno, tengo otra pregunta, doctor Oscar Darío. Si un afiliado antes del año de 1994 se encontraba en Cajanal y luego se afilió a un fondo de pensiones privado, ¿tiene posibilidades de demandar la ineficacia de la afiliación? Sí, don Quique, claro. El cambio está en que hoy ya no existe Cajanal. El sistema, el régimen de prima media, hoy es administrado por Colpensiones. O sea que si se da la ineficacia de la afiliación como consecuencia de la no existencia de un consentimiento informado, ese traslado se dará del régimen de ahorro individual a Colpensiones. Y esa sería la petición que se presentaría en la demanda. Pero claro que puede demandar esa ineficacia. Incluso son digamos que estos afiliados que perdieron el régimen de transición, o que incluso podría decir todos los que se encuentran en el sector público, casi que ninguno de ellos está cotizando por salario mínimo. Puedo decir que el mayor interés de los fondos privados por generar afiliaciones siempre se concentraron, por lo menos que recuerde mi experiencia personal, en 1994-95, siempre buscaron generar los traslados de las personas que estaban en entidades públicas. ¿Por qué? Porque eso generaba para ellos una expectativa muy grande y un interés muy grande para los fondos privados. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco sobre el tema de bonos pensionales. Bueno, son las 7:42 de la noche. Ahí entonces se considera entonces que antes de 1994 estas cajas de previsión social eran pues las que administraban precisamente el sistema público de pensiones. Bueno, estamos aquí con Guía Jurídica en Pensiones. Otra de las preguntas, hablemos de el bono pensional. ¿Qué es el bono pensional, doctor Oscar Darío? Don Quique, qué interesante. Mira, los bonos pensionales son títulos valores que representan en tiempo y dinero las cotizaciones que un afiliado realizó al Sistema General de Pensiones, por ejemplo, aquellas personas que estaban en el Seguro Social
y que luego se trasladaron al régimen de ahorro individual a uno de los fondos privados, o los tiempos de servicio. Yo recuerdo que las entidades públicas en esa época tenían unas cajas de previsión social, y esas cajas de previsión social lo que hacían era establecer una reserva pensional en un porcentaje del presupuesto que se aprobaba en cada vigencia fiscal. Se establecía un rubro que cubría prácticamente todo lo que tenía que ver con pensiones y todo lo que tenía que ver con la seguridad social en salud, que en esa época recuerdo que la atención en salud no la teníamos a través de la CPS, sino que la teníamos en los hospitales locales. Los bonos pensionales representan eso, pero viene una gran pregunta, y esa es la gran inquietud que quiero generar para todos los oyentes. ¿Dónde está el desequilibrio financiero? Si los fondos de pensiones lo que buscaban era el traslado de las personas que estaban en entidades, o sea, en las personas que estaban afiliadas al Seguro Social, o las personas que estaban vinculadas a entidades públicas, era porque allí se generaban unos bonos pensionales que se fueron capitalizando en el tiempo, y esa capitalización está determinada en la misma Ley 100. Pero ¿quién paga la capitalización? El mismo Estado. Ni siquiera los fondos de pensiones tienen que ir a buscar esa capitalización. Si la afiliación se realizaba antes de 1998, tenía una capitalización del TTF más 4 puntos. Y si la afiliación se daba después de 1998, la capitalización era el TTF más 3 puntos. Pero repito, capitalización que les garantiza a los fondos de pensiones el mismo Estado. Entonces, cuando se declara una ineficacia de la afiliación y esos bonos no se han cobrado, ¿dónde está el desequilibrio financiero? ¿Dónde está? Y me llama mucho la atención que cuando nosotros presentamos unas demandas para reclamar o para que se declare la ineficacia de la afiliación, y una persona, un cliente nuestro, pueda regresar del régimen de ahorro individual al de prima media, es llamativo como el primero que se opone en la contestación de la demanda es el mismo Colpensiones. Siempre, en todas las demandas que ustedes puedan conocer, siempre los fondos de pensiones, en especial Colpensiones, es el primero que se opone, porque lo primero que establecen es que va a recaer sobre ellos una obligación que no les corresponde, pero van a recibir, porque es que cuando se declara la ineficacia tiene unas consecuencias jurídicas que incluso podría decir beneficia al mismo Colpensiones, porque Colpensiones, a partir de la creación de los fondos privados, perdieron una cantidad de afiliados a ese sistema pensional, que hoy incluso podría decirse que es de 1 a 3 también, mientras en el régimen de ahorro individual para este año tenemos un número de afiliados de 30.000, 40.000 personas. En Colpensiones tenemos de 8.000 personas afiliadas en este año. ¿Pero por qué se da eso? Porque hay una publicidad muy fuerte, muy agresiva de los fondos privados y no de Colpensiones. Porque, vuelvo y repito, Colpensiones representa al Estado, y al Estado no le interesa que este sistema por lo menos subsista, o no se nota, porque cuando se presentan estas demandas, el primero que se opone es el mismo Colpensiones a que se den estos traslados de regímenes. Muy bien, doctor Oscar Darío, vamos entonces con preguntas del público. A esta hora pues nos escriben desde varios sectores de Colombia, desde varias ciudades, nos escriben también colombianos que están en el exterior. Y bueno, voy a saludar a Harvey Marín. Harvey nos dice, bueno, tengo 55 años, tengo 16 años pagos, ya no estoy en este momento pagando pensión, la tengo en protección, ¿cómo hago para retirar los aportes? De la única manera que usted puede retirar los aportes es que se cumpla los requisitos que establece la Ley 100 para que así ocurra, y es que debes cumplir el requisito de edad, que en el régimen de ahorro individual son 62 años, porque a no ser que tengas un capital suficiente para una pensión anticipada, que no tendrías que revisar ese tema con el fondo en el cual usted esté afiliado, si usted tiene derecho a una pensión anticipada. Pero si no tienes derecho a una pensión anticipada porque no tienes un capital suficiente para que te den esa pensión, tendrías que esperar hasta los 62 años para
y que se produzca la negación del fondo de pensiones de no tener derecho ni a la garantía de pensión mínima para que se pueda producir la devolución de esos saldos. Bueno, es... Ahora, si es una mujer, sí, perdóneme, don Quique, porque, bueno, me dice que es Harvey Marín. Sí, bueno. pero si es una mujer, correcto, el requisito que debe cumplir son 57 años. Entonces, les recuerdo, quienes están en el régimen de ahorro individual, listo, tienen la posibilidad de pedir en ese régimen una pensión anticipada. Para tener derecho a esa pensión anticipada hay que tener un capital que por lo menos garantice el 110% del salario mínimo por la expectativa de vida. Hoy tengo entendido que la expectativa de vida de las mujeres son 85 años y para los hombres 82 años. O sea que si no tienes derecho a esa pensión anticipada, tendrías que esperar hasta los 57 años para que una vez usted solicite la pensión y le sea negada la pensión por cualquier modalidad en el régimen de ahorro individual, pueda reclamar la devolución de saldos. Muy bien, gracias, doctor Oscar Darío. Ahí entonces está la respuesta a la pregunta de Marín Harvey, si es hombre o si es mujer. John Hagudelo dice, ¿cómo demuestro que el asesor no cumplió para regresar al régimen de Colpensiones? Quien tiene que demostrar que el asesor no cumplió es el fondo de pensiones. Los fondos de pensiones, en la experiencia que nosotros hemos tenido en materia litigiosa, que incluso hemos presentado estas demandas desde el 2010, el primer precedente lo tenemos desde el 2008, pero desde el 2010 venimos presentando estas demandas en nuestra empresa, Guía Jurídica en Pensiones. La experiencia es, y el requisito lo establece la misma Corte Suprema de Justicia en las sentencias en las que se ha pronunciado, es que quien tiene que probar que asesoró y que esa afiliación que en esa afiliación se dio un consentimiento informado, o sea, que se dio toda la información al afiliado, que se le mostraron las características de los dos regímenes pensionales y que se le indicaron a ese afiliado las consecuencias de ese traslado. Quien tiene la obligación de mostrar ante un juez de la República que se asesoró es el fondo de pensiones. Lógicamente que el fondo de pensiones, hasta la experiencia que hemos tenido, hoy no tiene ninguna forma de demostrar que se dio un consentimiento informado. Lo único que presentan es simplemente ese formulario que todos los afiliados han firmado cuando se afilian a un régimen de pensión, a un fondo de pensiones. Y es un formato donde tiene una constancia de que la afiliación es libre, pero es que no es solamente dejar esa constancia. Recuerden, la afiliación se exige no solamente la firma de ese formato, sino que debe darse y debe probarse un consentimiento informado. Y ese consentimiento informado lo tienen que probar los fondos de pensiones. Muy bien, estamos dando respuesta a todas las inquietudes de nuestros ciberoyentes, los cibernautas que a esta hora nos acompañan en Tomémonos un Café y Hablemos de Pensiones. Estamos desde Riquinca, desde este maravilloso lugar en la ciudad de Pereira. María Álvarez le pregunta, doctor Oscar Darío, ¿es mejor el régimen del Estado o el régimen privado? Por ejemplo, mi nieto está apenas comenzando a trabajar y él está en un fondo privado. ¿Cuál usted me recomienda? Pues mira, no puedo afirmar que frente a un afiliado lo mejor es estar en el régimen público que en el régimen privado. O sea, cada afiliado tiene unas condiciones que determinan qué es lo mejor para él. En este caso, en el que se me indica, me repite la pregunta, ¿cuántos años tiene esa persona? Bueno, no nos deja, dice que es el nieto, me imagino que debe ser una persona joven, dice que es el nieto de María Álvarez, pues está en un fondo privado, pues ella dice que le gustaría conocer cuál es el fondo pues que más recomienda, si es el privado o el... Recuerda, es una persona que en este momento, si es un nieto, puedo suponer que es una persona joven. Sí, correcto. Si es una persona joven, los derechos que tienen y que podría reclamar en este momento no serían de la pensión de vejez, porque para una pensión de vejez debe tener, repito, o sea, el capital que te exigen hoy, un fondo privado para generar una pensión es superior a 260 millones de pesos.
Si yo estoy realizando aportes de salario mínimo, en el que cada mes estoy llevando a mi cuenta individual 150.000 pesos, en un año estoy recaudando 1.500.000 pesos. Imagínate para recaudar 260 millones de pesos, ¿cuántos años de cotización debo tener? Prácticamente yo he tenido personas que son clientes en la oficina nuestra que ni siquiera con 40 años de cotizaciones, con 2 salarios mínimos, pueden reclamar una pensión anticipada o una pensión de vejez en el fondo privado por retiro programado. Esas personas terminan con un reconocimiento en el fondo privado de una garantía de pensión mínima que exige tener 1.150 semanas para poder tener derecho a esa pensión y una edad de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Entonces, en este momento hablar de una persona joven que podría reclamar o una pensión de invalidez o sus beneficiarios una pensión de sobrevivientes, estar en el régimen de ahorro individual o en el de prima media es indiferente, porque los requisitos para esas dos prestaciones es el mismo en el régimen de prima media que en el régimen de ahorro individual. Muy bien, seguimos entonces con las preguntas del público que a esta hora nos acompaña, los cibernautas. Don Hernando García Gallego nos saluda desde Medellín, desde la capital de Antioquia. Dice: buenas noches, soy Hernando, le saludo desde Medellín. Me gustaría saber, en mi caso pues fui militar, estuve también en el fondo privado, pero ahora estoy en Colpensiones. ¿Qué tengo que hacer para que en el ejército me den el historial laboral? Nos dice don Hernando desde Medellín. Debe solicitar la certificación de ese tiempo a las fuerzas militares. Debe hacer un derecho de petición. Las fuerzas militares van a emitir unos certificados CETIL y esos certificados CETIL debe presentarlos al fondo de pensiones. Nos está indicando que está en Colpensiones. Colpensiones, una vez tiene esa información, ellos lo van a incorporar en su historia laboral. Lady García nos saluda desde el centro de Pereira. Dice: yo por ejemplo quiero pasarme para el régimen privado. ¿Qué hago? ¿Dónde debo llamar? Bueno, recuerde que los traslados de régimen de ahorro individual al de prima media o el de prima media al de ahorro individual se pueden realizar con la normatividad que tenemos ahora y con lo que se estableció en Ley 797. Traslados, o sea, como mínimo debe permanecer en ese régimen 5 años. Si ella en el régimen donde está lleva más de 5 años y todavía no está en esa restricción que establece la Ley 797 de los 10 últimos años, puede ir al fondo de pensiones. Me imagino que le van a hacer la doble asesoría y se va a dar el traslado del régimen de ahorro individual, perdón, de prima media al régimen de ahorro individual. Muy bien, son las 7:55 de la noche, estamos en vivo y en directo desde Riquinca y ustedes ven imágenes de apoyo de Riquinca, Risaralda, Quindío y Caldas, el triángulo del café unidos para disfrutar lo que es el café. Ahí ustedes observan el campo, esas bellísimas tradiciones de nuestro paisaje cultural cafetero. Más preguntas a esta hora de la noche de nuestros oyentes. Doctor Oscar Darío, nos pregunta Paula Andrea Zuleta Ortiz: tengo 39 años, de los cuales he cotizado 7 años. ¿Qué hago para pasarme a Colpensiones? Ahora ya soy independiente. Pues mira, lo primero es que consultes realmente, aunque llevas muy pocos años, son 7 años, son 350 semanas en el régimen de ahorro individual, pero me parece importante que usted tenga una consulta con un abogado. Recuerde, si bien hoy los fondos de pensiones tienen la obligación, cuando se solicita un traslado de régimen, del régimen de ahorro individual al de prima media o de prima media al ahorro individual, de dar la doble asesoría que implica no solamente que le indiquen cuáles son las características de los dos sistemas pensionales, sino que adicionalmente debe garantizarse a esa persona por lo menos una recomendación de qué es lo mejor para usted. Son 7 años, pero si no tienes derecho en este momento a una pensión de vejez por la edad que tienes y por el número de semanas cotizadas, es bueno que usted consulte con un abogado o finalmente que le exijas a esos fondos de pensiones, tanto público como privado, que te den realmente un buen consejo.
pero ese buen consejo lo vas a recibir más fácil de un abogado especialista en pensiones que de los mismos fondos de pensiones, porque vuelvo y repito, en los sistemas pensionales hay intereses económicos. Claro. Y el interés económico hoy del gobierno, porque lo he escuchado incluso hasta del mismo presidente de la República, del ministro de Hacienda. ¿Qué dice el ministro de Hacienda? Hombre, si lo vemos con ese hundimiento de los traslados express, ¿qué podemos entender todos los colombianos? Que ni al gobierno ni a los congresistas le interesa limitar o por lo menos dejar sin efectos esa norma que ellos mismos incorporaron en la ley 797 del 2003, y es que limitaron los traslados de regímenes por lo menos a las personas que estaban en los últimos 10 años. Entonces yo te recomiendo que primero te asesores, porque recuerda, hoy por lo menos es más factible para usted una pensión de invalidez o para sus beneficiarios una pensión de sobrevivientes que una pensión de vejez. Entonces es indiferente que usted esté en el régimen de prima media que en el de ahorro individual. Ahora, hay algo que cuando se le pregunta a Asofondos cuáles son las características y qué es lo que le recomiendan, pues lógicamente que ellos lo primero que van a decir es: hombre, el régimen de ahorro individual te garantiza menos semanas que el régimen de prima media. O sea, en el régimen de prima media usted tiene que tener 1.300 semanas para tener derecho a una pensión de vejez. En el régimen de ahorro individual te exigen 1.150 semanas. Pero, don Quique, estamos en un desempleo grave. Sí, señor. Que creció en este aislamiento en el mundo. Claro. Y que en Colombia prácticamente dejó 4 millones de personas fuera del sistema pensional. Sí, correcto. Si yo en este momento estoy en el régimen de prima media, yo tengo la posibilidad de decirle al gobierno a través del régimen subsidiado en pensiones que me permita la afiliación para que este sistema por lo menos me genere aportes en pensiones cada mes, aportes subsidiados por el gobierno. Porque el gobierno no amplía ese programa de subsidios. Ojo, ese programa de subsidios no lo tienen quienes están afiliados en el régimen de ahorro individual. Allí no existe Colombia Mayor, allí no existen los subsidios al régimen de pensiones. Si usted está en el régimen de ahorro individual y usted le dice: no, es que yo estoy en Colombia Mayor o me voy a afiliar a Colombia Mayor para seguir haciendo aportes porque estoy desempleado, le van a decir: aquí no aplica ese sistema, aquí no aplican esos subsidios. Pero eso no te lo dicen en los fondos privados, ni siquiera lo escuchamos cuando ellos dan declaraciones de que existen ese régimen subsidiado. Es más, yo escuchaba las declaraciones del gerente de Colpensiones. Y el gerente de Colpensiones solamente hace referencia a que muchos de los que hoy están demandando los traslados de fondos lo están haciendo porque las pensiones en el régimen de prima media son más altas que las que ofrece el régimen de ahorro individual. Pero ¿por qué no vas más allá, gerente de Colpensiones? ¿Y por qué no invitas a tus abogados, a los que representan los fondos de pensiones, que profundicen, que analicen las consecuencias positivas que tienen para el régimen de prima media, el régimen del Estado, esos traslados? Porque cuando se da un traslado, no solamente te están trasladando los aportes que tiene el afiliado en la cuenta de ahorro individual. Si ustedes ven las sentencias que hoy se están dando de traslados de régimen, están obligando a que los fondos de pensiones trasladen los aportes, trasladen los rendimientos, trasladen incluso el aporte que se realiza para el fondo de garantía de pensión mínima, de ese subsidio, incluso de las primas, de los subsidios, porque cuando yo estoy en el régimen de ahorro individual, yo realizo en ese 3% que se lleva al fondo de pensiones para administrar esos recursos, hay una partecita que ellos destinan para los seguros previsionales, de invalidez y de sobrevivientes. Todo eso el juez está ordenando que lo regresen a Colpensiones. Entonces Colpensiones, ese afiliado no está llegando con las manos vacías al régimen de prima media, está llegando con todos sus aportes, incluso con ese porcentaje de administración que le está diciendo un juez hoy que deben regresar al régimen de prima media. Muy bien, aquí estamos en Riquinca, estamos con el distanciamiento social, por eso ustedes ven que estamos pues sin el uso del tapabocas, porque pues estamos muy aparte aquí en este
recinto, en el Café Riquinca. Seguimos por aquí con la participación de los oyentes, doctor. Qué bueno que todos los oyentes participan y quieren saber pues más a fondo de este tema tan interesante que estamos tocando hoy. Saludamos a Zulay González Cardona. Zulay González le tiene la siguiente pregunta, doctor Oscar Darío. Tengo 9 años en Porvenir, ahora estoy en el fondo del magisterio. Ella dice que ¿cómo puede unirlos? Tendría que darme unos datos adicionales porque si las vinculaciones al magisterio son posteriores a al 2003, tiene unas consecuencias jurídicas muy diferentes si la afiliación se dio anterior. Podríamos afirmar que son regímenes exceptuados y que las cotizaciones que se realizan en el régimen privado, digamos que no es posible unirlas a ese sistema pensional. Pero vuelvo y repito, cada situación es muy particular y más si la afiliación al magisterio se dio posterior al 2003. Bueno, muy bien, son las 8 de la noche con 3 minutos. Aprovecho para saludar a los colaboradores de Confamiliar Risaralda. Por aquí nos escriben desde Confamiliar Risaralda. Hay un grupo de oyentes que están a esta hora pues disfrutando de este espacio. Dice Jorge Giraldo: muy buenas noches, Quique, un saludo para usted. Nos escuchan también desde Facor Confamiliar. Dice un saludo para usted, para el doctor Oscar Darío y para todos los oyentes. Excelente programa y a la vez muy educativo. Felicitaciones para todo el grupo. Bueno, él consulta: yo tengo 1.100 semanas cotizadas, pero por edad me faltan 17 años. ¿Yo puedo solicitar una pensión según mis saldos de forma anticipada? Sí, pero le repito, o sea, para conseguir una pensión anticipada en el régimen de ahorro individual debes tener un capital muy alto, que hoy, incluso por la edad, podría decir que debe ser superior a 300 millones de pesos, porque recuerda que los fondos privados para reconocer una pensión anticipada van a tener en cuenta la expectativa de vida tuya. Los hombres la tenemos hasta los 82 años, o sea que ese capital que está en tu cuenta individual, que está representado en los aportes, en los bonos pensionales, si los tienes, en la capitalización que ha tenido o en los rendimientos financieros que ha tenido esos aportes, todo ese capital el fondo lo va a extender por el número de años que te va a pagar esa pensión, y no solamente tiene en cuenta la edad tuya, sino que también tiene en cuenta la edad de los beneficiarios o de tu grupo familiar. Si en tu grupo familiar, por ejemplo, tienes una esposa de 20 años, pues lógicamente que pedir una pensión anticipada, así tengas un capital muy alto en el régimen de ahorro individual, no va a ser posible. No va a ser posible porque una persona de 20 años con una expectativa, una mujer de 20 años con una expectativa de 85 años, pues imagínate un capital, cuánto capital tiene que tener para pagar una pensión del 110% del salario mínimo por ese número de años, casi que podríamos estar hablando de 60 años. Bueno, 8:07 minutos. Ahora hablábamos, doctor Oscar Darío Ríos, hablábamos de los bonos pensionales. Usted nos explicaba qué es un bono pensional. Yo tengo una pregunta: ¿qué sucede con los bonos pensionales cuando se demanda la ineficacia de la afiliación? Bueno, don Quique, si yo estoy demandando la ineficacia de la afiliación de un afiliado, porque no es lo mismo de un afiliado que de un pensionado. Nosotros hemos tenido demandas donde hemos solicitado la ineficacia de la afiliación y la anulación incluso, o dejar sin efecto ese reconocimiento de pensión que en algunos casos ha hecho el Fondo de Pensiones. Entonces podría pensarse que cuando yo estoy demandando un afiliado, allí ese bono pensional no se ha redimido. Cuando no hay redención del bono pensional, cuando el fondo de pensiones no ha cobrado ese bono pensional, cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha cargado el valor de ese bono pensional a tu cuenta individual, digamos que no hay ninguna consecuencia jurídica. Pero cuando ese bono pensional lo carga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o sea, lo pagan al fondo de pensiones y el fondo de pensiones lo incorpora en tu cuenta individual, si se da la ineficacia, el fondo de pensiones tiene la obligación
y lo más seguro es que un juez de la República así lo va a declarar, que se devuelva todos esos dineros, el ahorro que tiene por aportes en su cuenta individual, los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, debe todo trasladarse al régimen de prima media. Por eso insisto, aquí no hay ninguna desfinanciación del sistema pensional. El sistema pensional en el régimen de prima media está igual que en el régimen de ahorro individual, financiado, no hay desfinanciación. Y hago otra pregunta, es que estamos hablando en el régimen de prima media incluso de rentas vitalicias. Sí. ¿Cuántas pensiones que otorga hoy Colpensiones incluso termina con reconocimientos que se dan hoy? Pero si estamos frente a un pensionado que no tenía familia, que no tiene beneficiarios y que recibía una pensión muy alta de Colpensiones, si muere, Sí, claro. ¿a quién le quedó ese capital? Ese capital quedó en el Fondo Común de Naturaleza Pública. Ahora, otra es la consecuencia que se genera cuando yo estoy en el régimen de ahorro individual. Cuando yo estoy en el régimen de ahorro individual y lo que me están otorgando a mí es una renta vitalicia que me la reconoce una aseguradora y muero a los 2 años, pues la aseguradora ganó, porque se quedó prácticamente con todo ese capital. Si lo que me está reconociendo el fondo privado, que lo común que reconoce el fondo privado son garantías de pensión mínima, si no hay beneficiarios de la pensión, hasta ahí llegó la pensión. Doctor, ¿es posible que un pensionado del RAIS pueda demandar la ineficacia de la afiliación? Claro, claro que sí. Nosotros incluso lo hemos hecho. Estamos incluso no solamente solicitando a los jueces en nuestras demandas que se declare la ineficacia de la afiliación porque no está demostrado el consentimiento informado que se exigen en esas afiliaciones, sino que adicional estamos solicitando que se ordene el pago de perjuicios, porque muchos de los pensionados de los fondos privados, muchos de ellos perdieron el régimen de transición y muchos de ellos hoy incluso podríamos afirmar que el estrés que hoy tienen al revisar que su pensión en el régimen de ahorro individual es de 1 millón de pesos, coloco como ejemplo de algunos clientes, y que en el régimen de ahorro individual, si efectivamente no se hubieran trasladado, hoy es de 3 millones o de 4 millones, de 1 a 3, hoy realmente esas personas, muchos de los pensionados de los fondos privados, están también buscando la declaratoria de ineficacia y el regreso a Colpensiones, o por lo menos que un juez de la República le ordene al fondo privado a que ese fondo de pensiones no les pague la pensión que les está pagando, sino que la pague en la misma proporción que le hubiera correspondido en el fondo de pensiones público, porque una mala asesoría tiene esas consecuencias. Incluso hay un decreto que lo hemos visto en algunas sentencias, el decreto 720 de 1994, que establece unas consecuencias jurídicas cuando esos promotores no cumplen con sus deberes. Uno de ellos, el deber de información, que lo tenían desde te repito, don Quique, desde 1993 está el deber de información. Sí, señor. Que lo ignoraron los fondos privados. Claro. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿cuál sería la posición entonces de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral frente a este tema de las ineficacias de la afiliación? Bueno, hoy, don Quique, nosotros tenemos unos precedentes judiciales sobre este tema desde el 2008. Lo que pasa es que en el 2008 incluso, que fue digamos el primer antecedente que tenemos en estas demandas, incluso se dio sobre una demanda que presentó un pensionado del régimen de ahorro individual, pero allí no se dio lo que hoy tenemos en la Corte Suprema de Justicia como precedente en sus sentencias. No se dio la ineficacia de la afiliación, sino que se dio una declaratoria de nulidad de la afiliación. Fue la primera decisión judicial. Hoy tenemos unos precedentes judiciales que prácticamente
lo voy a dar a conocer a todas las personas que nos están escuchando. La sentencia SL 31989 del 1 de septiembre del 2008, esa es una sentencia que invito a todos los que nos están escuchando para que la lean y revisen incluso cuál es el precedente que tenía desde el 2008 la Corte Suprema de Justicia. Y recientemente hay un precedente unificado de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1452 del 3 de abril del 2019, STL 4759 del 22 de julio del 2020, y en esas sentencias se han declarado la ineficacia de la afiliación, ineficacia que está fundamentada en el artículo 13 de la Ley 100 y en los artículos 271 y 272, que es la consecuencia de no demostrarse en estas demandas un consentimiento informado que se exige a los fondos privados cuando se dan estos traslados de regímenes. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y el precedente es unificado, incluso estos precedentes para los afiliados está unificado, podríamos decir que en todos los distritos judiciales de Colombia. Para los pensionados no. En los pensionados no es unificado el precedente y hemos tenido pronunciamientos, pero con situaciones muy específicas. Nosotros incluso tuvimos un pronunciamiento en Pereira de una demanda que presentamos de una afiliada, pero se pudo demostrar incluso con la participación del promotor, porque logramos que el promotor fuera al proceso judicial y allí el promotor fue muy claro ante el juez y le manifestó que efectivamente nunca le dio la información que se le exigía por esa normatividad para que se diera un consentimiento informado. Y logramos que el Tribunal de Pereira ordenara la ineficacia de la afiliación y le ordenó al fondo de pensiones que se diera el traslado del régimen, o sea, de esta pensionada al régimen al Fondo de Pensiones Público Colpensiones, ordenó incluso el reconocimiento de la pensión con un retroactivo pensional. Lastimosamente, por todo lo que implican ese cumplimiento de sentencias, todavía no se ha logrado que el Fondo de Pensiones le reconozca la pensión, pero esta persona ganó, y ganó porque en el Fondo de Pensiones tenía una pensión muy pequeñita y la que le ordenaron fuera reconocida por Colpensiones es mucho mayor a la que le estaba reconociendo el fondo privado. Entonces, la invitación a todos los que nos escucharon hoy es que nos visiten, que nos llamen. Sí. Nosotros tenemos en la publicidad nuestra un número WhatsApp 310-320-9126. En ese número de WhatsApp nosotros atendemos las solicitudes de asesoría, nosotros cobramos por asesoría. Ustedes pueden, en la charla o en la conferencia que dimos hoy, pueden observar que este es un tema complejo, este es un tema que incluso todos los abogados que ofrecen este servicio deben ofrecer, incluso con la participación de un perito que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un perito que una vez los clientes nos entregan la información de sus aportes al sistema pensional, nosotros lo analizamos, revisamos el derecho que tienen el régimen de ahorro individual, pero también el derecho que tienen el régimen de ahorro individual, como si nunca se hubiera dado el traslado, porque la única manera de conocer con certeza de que le conviene a un afiliado un régimen público o un régimen privado su historia, y por eso la legislación que tenemos, o sea, no es simplemente tener un conocimiento de las características del sistema, sino del buen consejo. Y repito, si usted hoy va a los fondos de pensiones y les dan la doble asesoría, deben pedir ese buen consejo, y ese buen consejo debe estar registrado en su afiliación. No es simplemente un botón y de certeza de que usted fue informado. No, ¿cuál es el buen consejo? Ese buen consejo tiene que estar registrado en esa asesoría. Ese buen consejo consiste en la recomendación que te dan estos asesores
o estos representantes de los fondos de qué es lo mejor para usted, o régimen público o régimen privado. Muy bien, 8:17 de la noche. Vamos llegando al final de esta emisión. Un tema muy interesante que seguramente pues tendremos que extendernos a otro programa, doctor Oscar Darío Ríos, porque tenemos muchas preguntas y quizás los oyentes y televidentes que están allí detrás de su smartphone, detrás de su computadora, que a esta hora nos siguen, pues hay muchas preguntas y me gustaría que tocáramos este tema con un segundo capítulo. No sé usted qué piensa. Don Quique, claro, como lo pueden observar las personas que nos han seguido en los programas que hemos realizado, Sí, el tema de pensiones es un tema muy especializado. sí, sí. Incluso en las demandas que hemos presentado, hemos representado abogados que no litigan en el derecho laboral, que litigan en otras áreas, médicos, o sea, de todos profesionales de todas las áreas. Y este es un tema que realmente no es para cualquier abogado, es un tema de especialización. Y es un tema que incluso nos hemos visto agredidos por los fondos de pensiones cuando nosotros representamos a muchos afiliados de los fondos privados, pero cuando estos afiliados llegan a los fondos privados, lo primero que muchos asesores les dicen es que no requieren de asesoría. ¿Por qué será que los fondos les dicen a estos afiliados que no requieren de asesoría? ¿Saben por qué? Porque este es un tema complejo, es un tema en el cual ustedes y nosotros necesitamos estar todos los días muy actualizados. Normatividad sobre regímenes pensionales van a salir permanentemente, máxime cuando hay unos intereses económicos y del mismo gobierno que nos están incluso indicando que próximamente podríamos estar expuestos a una reforma pensional. Una reforma pensional que ustedes lo han visto, han tenido cambios en los derechos pensionales, por ejemplo, los que tenían antes de 1994, antes de Ley 100, muchos afiliados. Mire que se pensionaban incluso hasta con 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años. Luego la Ley 100 nos cambiaron de requisitos, ya no eran 1000 en toda la vida o 500 en los últimos 20 años, sino como mínimo 1000 semanas. Y nos fueron variando los requisitos hasta llegar a las 1400. Luego con Ley 797, ya hemos visto, incluso muchos de ustedes hoy pueden tener certeza, el derecho a la pensión en el régimen público es inversamente proporcional al número de semanas cotizadas y al ingreso base de cotización que se realiza. Quiere decir que si tú cotizas sobre 25 salarios mínimos, Sí. la liquidación de tu pensión comienzan como mínimo con 1300 semanas, pero comienzan con el 71% del ingreso base de cotización y te llega, con el 61, pero te llega hasta el 71%. Y eso si le muestras al sistema que tienes 1800 semanas. Entonces, hoy los están cambiando y las pretensiones del gobierno es que por lo menos, si estamos hablando de reformas pensionales, esas reformas pensionales van a estar dirigidas a que la liquidación de las pensiones cada día sea más bajita, o sea, que sea más inversamente proporcional a la cotización que realizamos, o se nos incrementen el número de semanas que hoy son 1300 en el régimen de prima media y que mañana podrán ser 1500, o también la edad, que hoy en Colombia tenemos una edad para las mujeres de 57 años, Correcto. Para los hombres de 62, y he escuchado incluso que el incremento de edad podría ser de 65 años para hombres y para mujeres. Ok. O sea, hay muchas propuestas y tenemos que estar muy alertas con esas propuestas. Doctor, no puedo dejar a este oyente sin una última pregunta que nos hacen en vivo y en directo. Saludo para Miguel Ángel Méndez Montoya, dice: buenas noches, deseo saber si compartir las semanas con la cónyuge sirve para ayudar a tener una de las dos pensiones por edades. Claro, o sea, hoy hay en la ley 797 se incorporó una norma y esa norma establece la posibilidad de sumar las semanas de cotización, que un grupo familiar, o sea, dos compañeros o esposos, puedan reclamar una sola pensión sumando las semanas que tienen cotizadas en un mismo sistema pensional los dos afiliados. Eso se permite.
y lógicamente que hay una normatividad especial que aplica para el régimen de ahorro individual y otra para el régimen de prima media, pero claro, se permite la pensión familiar. Bueno, y ya para terminar nuestra emisión de Tomémonos un Café y Hablemos de Pensiones, con guía jurídica y con el doctor Oscar Darío Ríos Ospina, yo quisiera preguntarle, porque seguro todos los que están allí pues se hacen esta misma pregunta que yo me estoy haciendo, doctor Oscar Darío, ¿se le puede sugerir a todos los afiliados al RAIS que se trasladen a Colpensiones? Don Quique, debo ser responsable, y la invitación es a todos los afiliados, incluso a los pensionados. Si tienen dudas e inquietudes en materia pensional, consulten con un abogado especializado en este tema de pensiones. Recuerden, estamos en un sistema financiero que ustedes lo están observando, incluso por alguna razón, toda esta normatividad de exigirle a los fondos de pensiones que den una información, que se garantice el consentimiento informado, o que incluso se garantice el buen consejo, la doble asesoría, por alguna razón están incorporadas en el sistema pensional. Entonces, la invitación es que realmente cada afiliado tiene un historial de semanas de cotización. Ese historial de semanas de cotización representa para ese afiliado unos derechos, y esos derechos para unos y para otros se aplican de manera muy diferente. Yo, por ejemplo, he descubierto en algunas asesorías que hemos realizado, incluso una reciente, una persona que de 70 años, afiliada en el régimen de ahorro individual, no sé por qué razón, a pesar de tener 1.200 semanas cotizadas, el fondo no le había ofrecido la garantía de pensión mínima, con 70 años y todavía cotizando. Entonces es muy llamativo, porque si yo estoy en el sistema pensional, donde mi pensión la tengo a los 57 años mujer o a los 62 años hombre, con 1.150 semanas, no sé por qué razón el fondo no ha llamado a esta persona y le ha dado un buen consejo. Entonces cada caso tiene su particularidad. Invito a que estas personas reciban una asesoría de los asesores de su fondo de pensiones donde están afiliados, o de abogados especialistas en materia pensional. Bueno, doctor Oscar Darío, repitamos el WhatsApp para alguna asesoría que necesiten nuestros seguidores, nuestros oyentes, y pues para que tengan ahí muy en cuenta y que escriban a la hora pues de cualquier requerimiento. Bueno, nuestra empresa Guía Jurídica en Pensiones tiene 3 oficinas, una oficina ubicada en la ciudad de Pereira, otra en la ciudad de Medellín y otra en la ciudad de Bogotá, que en nuestra publicidad pues damos las direcciones de cada una de estas oficinas. Tenemos un teléfono WhatsApp donde todas las personas que quieran contactarnos y recibir una asesoría con nosotros puede ubicarnos en el teléfono WhatsApp 310-320-9126. Allí, a quien nos escriba y atiendan las recomendaciones y las orientaciones que le da a las personas que manejan este WhatsApp y que quieran una asesoría con nosotros, vamos a agendarlos y vamos a atender una asesoría personalizada que dura 30 minutos, en las que podemos resolver las inquietudes muy puntuales que ustedes nos pueden plantear. Recuerden, teléfono WhatsApp 310-320-9126. 320-9126, WhatsApp para cualquier consulta. Ya saben también que los pueden seguir en redes sociales, en Facebook, estamos como @guía jurídica en pensiones, en Instagram también, @guía jurídica en pensiones, y hay una página web, www.guiajuridicaenpensiones.com. Todo lo que necesiten, si quieren pues conocer desde los diferentes servicios que se manejan allí en Guía Jurídica en Pensiones, ahí está en la página web, www.guiajuridicaenpensiones.com. Colombianos que están radicados en el exterior, cualquier solicitud, ahí están entonces los números que le acabamos de mencionar, 310-320-9126. Doctor Oscar Darío, muchísimas gracias por compartir en esta noche desde Riquinca, Risaralda, Quindío y Caldas, hermoso sitio, un buen café y una buena noche para disfrutar de estos temas que nos enriquecen a diario y que necesitamos conocer
pues todos los colombianos. Agradecimiento también a la doctora María Alejandra Cardona, que nos acompañó detrás de cámaras con toda la información, y al este lugar, Riquinca. Don Quique, muy buenas noches, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias, y estaremos preparando nuevos temas para nuevos programas. Por fortuna este tema de pensiones es un tema muy amplio. Muchísimas gracias y una buena noche. Bueno, Oscar Darío Ríos Ospina, abogado de Guía Jurídica en Pensiones, y quien les habla, Quique Vergara, les estuvimos acompañando en este martes. Los voy a dejar con imágenes de Riquinca para que vengan y se tomen un buen café. Chao, hasta pronto.